hubiese tratado de vivir mi voluntad. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar para poder comenzar a meditar un poco, hermanos amados, en esto. Padre, te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos, mi Dios, por permitirnos, amado Señor, tener este tiempo, Señor bendito, de meditación, poder tener, amado Señor, este momento de exaltación de tu nombre con mis preciosos hermanos que están, amado Señor, hoy conectados aquí a través de este medio. Mi Dios, Señor, te adoramos y te damos muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder estar acá hoy, Señor. Bendice a tu iglesia allá en Monterrey, Señor, y por supuesto que también a los hermanos que vayan a estar aquí escuchando este mensaje, Señor. Gracias por el tiempo, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Señor, por tener, amado Dios, siempre, siempre, Señor, tanto amor y tanta paciencia y misericordia con nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos a ti toda la honra, Señor, adorándote, mi Señor, por siempre. Y dándote gracias por nuestro precioso Salvador, Jesucristo, Señor nuestro. Padre bendito, Señor, oramos en Él, a ti, mi Señor, con confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en Monterrey, Dios me los bendiga. Me da mucho gusto poder tenerles acá. Sé que también hay otros hermanos que son de la familia conectados. Y bueno, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo. Espero podamos hacerlo, hermanos, con paciencia, y que todos en casa y ahí en la iglesia, hermanos, en Monterrey, puedan también disponer, hermanos, este tiempo para recibir del Señor. Ya anhelábamos, mi hermano Jesús y un servidor, poder tener un tiempo, hermanos, de meditar, y creo que yo más tenía ganas, hermanos, de verlos, mas no sabemos cómo hacerlo todavía. Espero poderlo descubrir y poder tener una transmisión, hermanos, donde podamos vernos también. Ahora nada más me ven ustedes a mí, así que lo siento por ustedes, porque es lo que estarán viendo. Dios me los guarde, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos, en el Evangelio según el libro de los Hechos. Vamos a abrir la carta a los Hechos, hermanos, capítulo 2, mis amados hermanos. Y quisiera que leyéramos ahí una porción que creo que la mayoría conocen y también, hermanos, han meditado en ella. No tengo ni la menor duda, pero quisiera que nuevamente pudiéramos ver un mensaje ahí. Y les doy gracias por su tiempo, mis preciosos hermanos. Mi esposa Carlita y los niños les extrañan. Espero que el Señor pronto nos permita vernos. Espero que así sea, mis amados hermanos. Un abrazo a todos allá en Monterrey, mis amados hermanos. Hechos 2:42, mis hermanos, y vamos a leer una porción un poco grande hasta el versículo 47, hermanos, aunque creo que no podremos verla detalladamente. Sí trataré, hermanos, en el nombre de Jesús, de poder ver algunas cosas sumamente importantes. Amén. Dice, hermanos, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Esta es la vida, hermanos, el detalle de la vida de los primeros creyentes, de la primera iglesia, hermanos. Sabemos que desde el Antiguo Testamento hay pueblo de Dios y hay gente que ama a Dios, hermanos, pero aquí estamos viendo precisamente la iglesia, la primera iglesia, hermanos. Y solamente imaginemos un poco la clase de dificultades que ellos atravesaban.
atravesaban toda clase de dificultades, hermanos. Por supuesto que una de ellas, principalmente, era, hermanos, que habían salido en su mayoría del judaísmo. Y esto, hermanos, era algo terrible para ellos. ¿Por qué? Porque al no guardar ya de la misma forma, hermanos, los rituales y los sacrificios, hermanos, como lo venían haciendo ellos durante todos los siglos y por herencia de sus padres, y en verdad esto no fue nada fácil, porque al momento de salir del judaísmo, hermanos, pues muchos de ellos eran tomados por muertos. La familia, hermanos amados, les hacía un funeral y los tenía muertos. Ya no existían más, hermanos. Ya no había un hijo, ya no había un hermano, ya no había un padre, ya no había una hija, una madre, una hermana, porque los tomaban por muertos a la mayoría de ellos, es decir, los judíos a ellos. Porque por supuesto, hermanos, que cuando estos judíos conocen de Cristo y reciben del Evangelio y lo creen y comienzan a vivir una vida cristiana verdadera, pues este era un grupo diferente. Aunque el resto de las personas, hermanos, los tomaban aún como el grupo de los judíos, ya tenían bastantes cosas diferentes a los judíos. De hecho, las reuniones que vemos que ellos tienen en el templo, por ejemplo, que en este mismo capítulo podemos leer, ya no era para hacer lo mismo, ¿no? Ellos ya iban a predicar el Evangelio, hermanos, ya no iban a estar nuevamente reunidos con los judíos para celebrar el culto religioso a la forma judía, sino ellos ya habían sido abiertos de sus ojos. Entonces, hermanos, la vida de estos primeros cristianos o creyentes en el Señor Jesucristo como Rey y Salvador, pues no era fácil, hermanos, porque ya había, como te digo, un antecedente, hermanos, de ellos, en donde los judíos se habían dado cuenta que habían salido de la fe religiosa judía, hermanos. Entonces, obviamente, la persecución comenzaba ahí, aunque todavía no encontramos, hermanos, el comienzo de la persecución severa. Ya hay persecución de parte de la familia, la gente, los vecinos y todos los que los rodeaban. Y no es muy diferente, hermanos, a lo que nosotros padecemos. La mayoría de nosotros salimos de algunas doctrinas, hermanos, que probablemente eran bíblicas, ¿no? Probablemente eran bíblicas, pero muy arraigadas al Antiguo Testamento. Y al momento de salir para comenzar a vivir, hermanos, conforme al nuevo pacto en el Nuevo Testamento, hermanos, porque la iglesia cristiana, aunque abraza y cree todo el consejo de Dios, es neotestamentaria. Pues eso nos causó problemas con muchas personas, ¿verdad, hermanos? A mí, en lo personal, me causó problemas con mis pastores, con hermanos que se quedaron ahí, aún con gente muy allegada, hermano, y tuvimos que, por supuesto, abrazar al Señor y creer y empezar a sufrir por la verdad. Y eso es algo que sucede, y me gusta mucho siempre recordar esta porción, aunque bien, hermanos, no nos lo dice este capítulo en estos versículos de esta persecución que la iglesia sufría por haber salido del judaísmo, pues eso sucedió, hermanos. Sucedió. Si te das cuenta, el primer texto dice, y perseveraban en la doctrina, pero ojo, pongan atención ahí en su Biblia, hermanos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ya no perseveraron en la doctrina de los maestros judíos. Ya no perseveraban en la doctrina de los sacrificios. Ya no, hermanos, bajo los rituales del antiguo pacto y aún toda la exageración que ya se había, hermanos, puesto como un fundamento. Recuerda que estos religiosos ya no les bastaba únicamente, mi amado hermano, hermana, con cumplir la ley o intentar cumplirla y guardarla, sino ellos añadieron más cosas. Añadieron más cosas y era insoportable vivir, hermanos, en pos de Dios. Era tan difícil. Entonces dice esta porción, si tú puedes ver ahí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. De los apóstoles, dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Mira, en el día del Pentecostés, hermanos, el sonido del viento recio y las lenguas que se aparecieron como de fuego, esto es lo que dice el texto cuando hablamos del Pentecostés, hermanos. Dice, aparecieron como lenguas de fuego, es decir, hubo manifestación visible de que algo estaba ocurriendo sobrenatural. Y ellos, hermanos,
fueron tocados y empoderados por el Señor, ¿verdad, hermanos? Y en ese momento hubo una conversión de 3,000 personas, hermanos. Y eran todos, por supuesto, todas estas cosas, eventos muy notables. No había ni la menor duda de que algo sobrenatural del poder de Dios había sucedido, hermanos. Pero las cosas descritas aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 42, hermanos, eran otras cosas, creo, hermano, que no únicamente son para los apóstoles que vivieron el Pentecostés con unas manifestaciones tan impactantes, hermanos, como podemos leer acá en la misma carta de los Hechos. Mira qué interesante, dice, hermano, el capítulo 2, versículos atrás. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Pero cuando dice todos unánimes juntos, no habla del resto de los que ahora ya está hablando, sino aquí ya están añadidos los 3,000 que fueron añadidos, hermanos, el día del Pentecostés. ¿Ok? Recuerda, dice el texto, y el versículo 2 del capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ok? Ese estruendo fue un ruido, hermanos, que fue notorio, se escuchó, y se les aparecieron, no hablan de su lengua como tal, ¿verdad? Dice, se les aparecieron lenguas repartidas. No está hablando de su boca, hermanos, sino lenguas repartidas como de fuego. Escucha, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando vemos asentándose es, ¿ok? Está encima de ellos. Lo vuelve a decir el texto, dice, asentándose sobre. ¿Ok? No habla de en su boca, hermanos, como tal, como algunos han tratado de entender este texto, ¿verdad? Que aparecieron como lenguas. Entonces ellos piensan que es su lengua y ignoran lo que dice ahí. Asentándose sobre, no es aquí, sino, hermanos, sobre. Y esto habla de una manifestación visible. Pero mira lo que dice aquí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Esta traducción, hermanos, que tenemos nosotros, Reina Valera, y la mayoría, a excepción de una en lenguaje actual, diría idiomas. ¿Ok? Dice, según el Espíritu les daban. Y el versículo 5 habla de algo sumamente importante. No solo para entender a qué se refiere con las lenguas, ¿verdad? Sino también para entender quiénes son los que quedan asombrados y que se añaden a la iglesia. Escucha, versículo 5. De inmediato entra en este contexto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Algo que tenemos que señalar, que si hablamos de todas las naciones bajo el cielo, hermanos, estamos hablando que hablaban diferentes idiomas, ¿ok? Y sabían qué idioma se hablaba en el lugar en donde estaban. Ellos iban para la Pascua, recuerda. Dice, y hecho este estruendo, el ruido que está diciendo el versículo 2, hermanos, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, fue como una explosión, y estaban confundidos. Escucha, porque cada uno de los que están afuera les oía hablar a los que estaban adentro su propia lengua. ¿Ok? Aquí no está hablando de las lenguas, pues, que hoy se cree que son las lenguas de las que habla. Aquí habla de idiomas, son hombres, hermanos, de diferentes lugares, de naciones diferentes, con diferentes idiomas, y se asombraron porque dice el texto, hermanos, que estos hombres eran medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Escucha, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Toco este punto como importante, hermanos, para refutar o desmentir la idea que se tiene que era un desorden y que se hablaban cosas que nadie entendía. No. Aquí dice que todos entendían. Y no es porque recibieron los que estaban afuera el don de interpretación, como algunos creen. Porque los escuchaban hablar a cada uno de los que estaban dentro del aposento en su propia lengua, hermanos. Pero bueno, el punto es que aquellos que en Hechos 2:42, el texto que estamos estudiando, se narran, son estos hombres. Son
hombres que eran religiosos judíos de todas las naciones que iban a seguir, hermanos, con el ritual de la Pascua. Y ellos de pronto ahí, viendo las manifestaciones, hermanos, fueron visibles el fuego, el estruendo, y hombres de esa región que estaban hablando cada uno en el idioma de todos estos, pues obviamente fueron asombrados. Recuerda que este es el parteaguas para que comience la predicación del apóstol Pedro, hermano. El versículo 38 dice: arrepentíos y bautíces, es decir, judíos de todas las naciones, arrepiéntanse de sus pecados, porque solo hay perdón en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:42, hermanos, estamos hablando de un avivamiento increíble que sucedió el día del Pentecostés. Lo que llamó la atención de los hombres fue que estos hermanos, los apóstoles y el resto, empezaron a hablar en el idioma de cada uno. Entonces ellos dijeron: no puede ser posible que estos varones galileos estén hablando como nosotros, siendo que ellos no son hombres doctos, ¿no? Y de pronto eso sirvió, hermanos, como para que pusieran su atención, porque dice el versículo 38, hermanos, que Pedro comienza a decirles: arrepiéntanse. Después de que da su predicación, hermanos, dice el versículo 37, después de que escucharon el evangelio. Recuerda que hablando del evangelio como tal, hermanos, habla cosas que son antisonantes, hermanos, como por ejemplo, escucha bien, versículo 23, dice: los israelitas son los que quedaron asombrados afuera al escucharlos hablar en su idioma. Dice: oíd estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por conocimiento de Dios, prendieron ustedes, hermanos. La confrontación fue directa. Ellos quedan asombrados porque los escuchan el estruendo, los escuchan hablar en su propio idioma y en ese momento ponen atención. Entonces Pedro aprovecha, tocado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y comienza a predicar y les dice: a ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Dice: por manos de inicuos, y lo crucificaron. Y lo crucificaron, pero no terminó ahí. Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y comienza a predicarles desde David, hermanos. Habla del Salmo 69, si recuerdas, ¿verdad? David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma descanse en el Hades. Y comienza a narrar esta parte para decirles: esto no hablaba de David, esto hablaba de Jesús, esto hablaba de Cristo, que su alma no descansaría en el Hades. Y total, hermanos, en el versículo 38, después de que es compungido el corazón de los judíos, que están completamente asombrados por el estruendo, por escucharlos en su idioma, porque Pedro está hablando, hermanos, y lo están entendiendo la gente ahí. De pronto ellos preguntan, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacemos? El capítulo 2. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué hacemos? Nosotros lo matamos. Estuvimos esperando por siglos al Mesías. El Mesías vino y nosotros lo hemos matado. ¿Qué podremos hacer? Y lo que Pedro les dice, hermanos, es: arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos volteen de estar viendo al judaísmo religioso como la opción de salvación por obediencia a la ley, volteen a ver a Cristo. Y cuando dice bautícense cada uno en su nombre, hermanos, recuerda que hay una doctrina muy peligrosa, y yo diría demoníaca, hermanos, que niega la Trinidad. Y esta doctrina dice, hermanos, que este texto dice: ¿ya ves que la salvación está por el bautismo? O que se debe bautizar no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Porque aquí dice Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero entonces, ¿en dónde está aquí, hermanos? Como la sana interpretación, o qué es lo que Pedro quiso decir, que tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo nada más. No, hermanos, recuerda que son varones, ¿qué? Varones judíos que niegan por completo que Jesucristo sea.
Entonces cuando les dice, arrepiéntanse de su idea, arrepiéntanse y vean a Jesús, les dice, Él es el Salvador. Así que cuando se bauticen, no van a bautizarse, sino en el nombre de Él que ustedes han asesinado y matado. Entonces, esto se lo dice a judíos, y para que los judíos reconocieran que Jesús, hermanos, era el Salvador, pues por supuesto que tenían que haber sido confrontados, y ellos demostraron fe al hacerlo. No es una ordenanza que nosotros bauticemos en el nombre de Jesucristo a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, hermanos. Yo no bautizo en el nombre de Jesucristo como tal, no porque tenga temor a bautizar en ese nombre, es el nombre de nuestro Salvador, pero la ordenanza del Señor Jesús es bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho refuta el bautismo unicitario, es decir, solo en el nombre de Jesús, porque dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo, bauticen en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. No dio un nombre como tal, porque aquí lo importante no es el nombre, hermanos, el nombre, las letras, sino lo importante es quién porta el nombre. Y para que un judío aceptara esto, hermanos, esto era una locura. Ahora en el versículo 42 dice, todos estos varones de todas las naciones que eran judíos religiosos, que iban a la Pascua, que escucharon el estruendo, que vieron a los apóstoles hablar en su idioma, que escucharon a Pedro, que ellos contribuyeron para el homicidio de Jesús en la cruz, que Jesús resucitó y que ellos para ser salvos deben de decir, ese Jesús a quien crucificamos es nuestro Salvador, el Mesías esperado. Entonces el versículo 42 dice que todos ellos ya no perseveraron en la doctrina antiguo testamentaria, hermanos, de los maestros en las sinagogas, sino ahora perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿cuál es, hermanos? Cuando leemos la palabra, no estamos, fíjate bien lo que dice ahí, y perseveraban en la doctrina, no dicen las doctrinas, no dicen las doctrinas. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que les acaba de dar, hermanos, desde el versículo 22 hasta que ellos dicen, el versículo 36 del 2 dice, sepa pues, después de darles el evangelio, porque predicó vida, muerte, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Y cuando leemos, es Curios, y Curios quiere decir Señor de señores, y el único Señor de señores es Dios. Entonces les dice, quiero que sepan que ustedes acaban de crucificar al Hijo encarnado que es Dios. Arrepiéntanse y bautícense diciendo que Jesús es Dios. Entonces, todo este grupo, hermanos, de religiosos judíos, de piadosos de todas las naciones, dejaron el judaísmo, hermanos. Dejaron el judaísmo, me refiero a la práctica religiosa, y ellos ahora comenzaron a perseverar en el evangelio. Ellos quedaron asombrados, hermanos, porque el Mesías esperado y anunciado de Génesis 3:15 apareció. Ellos lo ignoraron, pero ¿qué era lo que llamaba más su atención? Supongamos, hermanos, que estamos en ese momento. ¿Qué es lo que hubiera llamado más mi atención? Que el Mesías vino y Él es el Salvador. Hermanos, lo que creo que más tomó la atención de estos hombres piadosos es que tanto tiempo hemos estado esperando y guardando los preceptos de la ley para que llegara el Mesías y lo matáramos. Y aparte, y creo que lo más asombroso de todo es, y aparte que lo hemos matado, Él nos está ofreciendo perdón. Lo hemos crucificado y Él nos está dando perdón. Por eso dice, hermanos, el versículo 38, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, que es Señor. Recuerda versículo 37, Él es Dios para perdón de pecados. Y ellos debieron haber pensado lo que tú y yo pensamos cuando hemos creído al Evangelio, que siendo yo un miserable pecador, pueda del Señor a quien yo puse en la cruz con mis pecados. Entonces la doctrina, hermanos, que dice el versículo, pues obviamente es el Evangelio. Y estos judíos renunciaron a las prácticas judías y se extendieron, hermanos, a las prácticas del cristianismo. Este es el contexto, hermanos, la interpretación que la Escritura nos da, hermanos, por revelación divina. Lo digo para que entendamos, hermanos, el cambio
de práctica religiosa, si lo podemos llamar así, de cuando no creo en Jesús y cuando creo. Es un cambio rotundo, hermanos. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en la gracia, y por la gracia ahora nosotros podemos guardar la ley. Antes, hermanos, era completamente distinto. Entonces, todos estos hombres asombrados perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Vuelvo a lo del inicio. ¿Qué crees que le sucedía, hermano, a cada uno de estos judíos varones cuando regresaban a sus casas? Que la mayoría se quedaron. Recuerda que el versículo que también leemos acá es que vendían todas las cosas. Pues la vendían, hermanos, no para enriquecer a los apóstoles, sino para poder administrar el dinero, porque como eran de todas las naciones, pues necesitaban dinero para quedarse ahí y ser discipulados. Pero aquellos que regresaron, hermanos, se fueron judíos y regresaron cristianos, gloria al Señor. Y completamente distinta su práctica, hermanos. Entonces, dice que la Escritura que perseveraban en la doctrina, es decir, que ellos estaban dependiendo de los apóstoles, de la enseñanza de ellos, hermanos, para comunicarles quién era Jesús y lo que Jesús había hecho, con el objetivo de que ellos también fueran, hermanos, los que sembraban la semilla. Y estos hombres son hombres que acaban de confiar en el Señor Jesús y por supuesto que quieren saber más. Y es tan potente su deseo de saber más, hermano, porque para ellos es completamente distinto, que se quedaron ahí. Por eso leemos esta palabra, perseveraban. Y esta, hermanos, se usa de un verbo griego que comunica, perseverancia es fidelidad inamovible. Yo creo que en Monterrey se acuerdan, hermanos, que estudiamos la carta a los Hebreos capítulo 10 y leemos el versículo 24, si no me equivoco, que dice: manténganse firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es esto, perseverancia, es una fidelidad inamovible, hermanos. Y esto es lo que nos dice aquí. Esta fidelidad inamovible, hermanos, está enfocada a esta acción. ¿Cuál es la acción, hermanos? En no desviarme de esta doctrina, de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles, hermanos, era la verdad de Dios. Pero ¿por qué platico todo esto, hermanos? Porque precisamente cuando uno ha creído en el Evangelio, hermano, las cosas cambian por completo. Creo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero no únicamente cambia mi mentalidad, hermanos, y la luz que ahora yo puedo ver con claridad por ella, sino también cambia mi relación con los demás. También me meto en problemas con gente que me amaba, ya no me aman, me critican, me juzgan, nos tachan de locos, hermanos. De hecho, aún dentro de lo que se llama cristianismo, a los que caminan a la verdad nos llaman apóstatas y herejes, porque ya no estamos haciendo las mismas prácticas que antes hacíamos. ¿Por qué no? Porque nosotros, hermanos, hemos visto lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros siendo pecadores. Y entendemos que todo el cumplimiento de la ley, así como el cumplimiento de los sacrificios y todas las profecías, hermanos, se han cumplido en Cristo Jesús. Y ya no hay más que esperar, ya no hay revelación nueva, hermanos. Todo esto fue cumplido en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay cosa nueva para nosotros. Todo está en la historia, hermanos, del Nuevo Testamento. Tanto la doctrina de los apóstoles como también, hermanos, en la carta a los Hechos, la práctica de ellos. Y de ahí en adelante las epístolas, hermanos, hasta poder llegar hasta el fin en Apocalipsis, que son las cosas que en su mayoría estamos esperando y son desconocidas para nosotros en cuanto a los hechos que ocurrirán. Pero esto causó problemas, hermanos. El ya no perseverar en lo de antes les ocasionó problemas. Pero por eso la palabra perseverancia tenemos que definirla, porque no únicamente es continuar, hermanos, continuar como sin agrado, continuar como con ganas de volver atrás. No. Esta perseverancia habla de una fidelidad inamovible. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que lo que antes buscaba no era lo que Dios quería que yo tuviera como tesoro, sino lo que yo buscaba, hermanos, fue encontrado en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo ya estoy satisfecho. Esto fue una locura, hermano. Fue una locura porque estos judíos, recuerda, dice que eran varones piadosos. No eran hombres del montón, hombres que entregaron sus vidas al judaísmo religioso, hermanos, y de pronto fueron transformados por completo. Al menos, hermanos, en su manera de percibir las cosas. Por supuesto que fueron nacidos de nuevo
y ellos estuvieron cometiendo errores, pecaron, porque si naces de nuevo, naces como un bebé, supongamos, y el bebé va creciendo poco a poco, va cometiendo errores, se cae, tropieza, gatea, después se para, cae otra vez. Hermano, es por eso que es el nuevo nacimiento, porque no podemos esperar nacer de nuevo y ser como adultos. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo: cuando era niño, pensaba y actuaba como niño, y así es el nuevo nacimiento. Pero estos judíos nacieron de nuevo, hermanos. Nacieron de nuevo. Ya su simiente, hermanos, no era corruptible, sino ahora era incorruptible por el Señor Jesús. Pues ellos perseveraron. Hermanos, esta palabra que viene aquí también en la comunión, dice, perseveraron en la doctrina y en la comunión. Y la palabra comunión, hermanos, es una palabra del griego antiguo que creo que conocen, que es koinonía. Koinonía, y aquí se traduce como comunión. ¿Y qué quiere decir koinonía? No es únicamente el comer juntos, hermanos, sino lleva la idea de asociación, de estar en común acuerdo, de convivir, de participar. Significa compartir algo, hermanos. ¿Qué compartían? La doctrina. Creían, eran como un grupo apartado que ya no era bien visto, hermano, porque recuerda que la multitud de testigos eran gentiles y judíos, pero esta nueva esencia, esta nueva planta, hermanos, es el cristianismo y no es conocido. Entonces es algo extraño. La gran mayoría, aunque aquí son convertidos aproximadamente 3,000, que pueden ser más, hermanos, contando niños y mujeres, de cualquier manera hay mucha más multitud que el cristianismo. Es una locura, como hoy en día lo vemos, hermanos, no únicamente por los religiosos, sino aún también dentro del mismo grupo denominado cristiano hay gente que aborrece a los que están caminando en la doctrina de los apóstoles. Y dice que ellos estaban ahí, hermanos. La vida cristiana es entendida, hermanos, y de pronto va a la práctica. El cristiano entiende toda esta locura, hermanos, que es para el mundo, y comienza a practicar la comunión. Comienzan a practicar el compartir unos con otros, el cuidarse, el orar unos por otros, hermanos. ¿Qué compartimos cuando estamos en el Señor? Compartimos del mismo Señor Jesús. Compartimos, hermanos, la misma guía para la vida, que es la palabra, y de hecho la guía para nuestra vida pues es el Nuevo Testamento, hermanos. Es el Nuevo Testamento. Por supuesto, no olvidamos, hermanos, el Antiguo Testamento, lo predicamos, lo creemos, pero es muy importante siempre aplicarlo en su contexto primeramente, porque no siempre la Biblia trata de mí y de ti, tiene también su contexto y su historia y sus personajes que vivieron y tuvieron, hermanos, su mente y su corazón y sufrieron y fueron personas, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, por supuesto, hermanos, es nuestra guía en cuanto a la iglesia. Toda la Escritura es útil para nosotros, hermanos, en general. Pero la iglesia está en el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Qué más compartimos, hermanos? Compartimos el mismo amor por Dios. Compartimos el mismo deseo, hermanos, de adorarlo. Compartimos las mismas batallas. Compartimos persecuciones. Compartimos el aborrecimiento de algunos, hermanos. Compartimos también victorias. Compartimos el trabajo de vivir por Él. Compartimos que somos peregrinos y que esta no es nuestra tierra, hermanos. Y ellos así perseveraban en la comunión, compartiendo. Perseveraban también, hermanos, dice la palabra, en el partimiento del pan. Aunque vivían, hermanos, en un tiempo de mucha dificultad y más saliendo del judaísmo, pues ellos, hermanos, no podían olvidar lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y por supuesto que los apóstoles tienen en mente la última cena y el significado de la cena para ellos, partir el pan y compartirlo y recordar el sacrificio del Señor, pues era muy importante. Cada vez que se sentaban a la mesa, hermanos, a partir el pan, pues recordaban al Señor. Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y qué tan importante es para nosotros también. Otra cosa también en la que perseveraban, puedes leer ahí, hermano, es en las oraciones. Cuando se hace, hermanos, cada creyente un seguidor de Cristo, ese creyente tiene que perseverar en la oración. Y creo, hermanos, que la oración, según lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, va dirigida a dar gracias a Dios. Gracias por cada bondad que Él tiene para nosotros. ¿Recuerdas, hermano, cuando el apóstol Pablo pide en Romanos capítulo 12, dice: por las misericordias de Dios les ruego
Yo explicaba esto hace algunos días acá en la iglesia en Guadalajara, mis amados hermanos, que cuando escuchamos esa porción de por las misericordias de Dios, entendemos mal lo que dice por las misericordias de Dios y le damos una definición como por la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque gracia es regalo inmerecido o recibir lo que no merecemos. Eso es gracia, hermanos, ¿no? El apóstol Pablo no dice, por la gracia de Dios les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio, sino que el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Gracia y misericordia es lo mismo? No, hermanos. No, gracia es un regalo, algo que recibo que no merezco, y misericordia es casi lo contrario, es no recibir lo que merezco. No recibir lo que merezco. Entonces, hermano, cada vez que ellos se reunían y perseveraban en el estudio, en el partimiento del pan y en las oraciones, más allá de recordar la gracia, recordaban la misericordia. Por supuesto que recordaban que recibieron la salvación, pero ellos también pensaban y decían, si mis pecados pusieron a Jesús en la cruz, yo debería de estar muerto. Yo debería de ser fulminado. Por eso dice la Escritura, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque la misericordia, hermanos, es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Entonces, las oraciones de estos hermanos, lo más seguro era, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ya no eran enfocadas, hermanos, en estar pidiendo el auxilio que piden los religiosos en el único muro que quedó en pie, hermanos, en el templo. Estos judíos hoy en día están ahí en el muro dándose golpes y están escribiendo oraciones y poniéndolas ahí, pero no son oraciones de gracias, sino son oraciones de petición. Envíanos al Mesías, porque los judíos no creen que Cristo sea el Mesías, hermano. Pero recuerda, renunciaron al judaísmo y ahora creen en el cristianismo. Y de esta forma ellos están reunidos dando gracias, hermanos, por lo que no reciben. Y todas las cosas que tienen las ven como en realidad favores, hermanos, que solamente se deben a Cristo. Por lo tanto, su felicidad radicaba solamente en Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo recibe, hermanos, una exhortación de parte del Señor cuando se queja por el aguijón que tiene en su carne. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, bástate en que te he dado lo que no mereces y durante toda tu vida no te di lo que merecías. Hermanos, en el griego, igual que en el español, hermanos, el artículo de esta palabra es ante la palabra oración, hermanos. Dice el partimiento del pan y las oraciones. Y obviamente, hermanos, eso es una referencia a algo muy formal. Es una adoración en la cual el pueblo se juntaba a adorar a Dios. Y no era algo aburrido, no era algo que fuera monótono, hermanos, algo que se hizo familiar, ¿no? Ay, toca reunión de oración, vamos a orar. No, era algo que se basaba en la misericordia y en la gracia del Señor y ellos se gozaban en ello, hermanos. Y cuando leemos, hermanos, esta frase completa, la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, todo lo demás que leemos del poder y de la gloria de la iglesia primitiva, hermanos, está fluyendo de esta fundación de la palabra. El recordar, hermanos, la obra del Señor Jesucristo en la cruz y la oración y el gozarse en que cada uno de ellos había sido salvo, hermanos, del engaño de Satanás, de la religiosidad, salvos, hermanos, del infierno, por supuesto, pero también salvos de no poder adorar al Señor como Él es digno, porque todo lo que hacían, lo hacían con el propósito equivocado, hermanos. Esta descripción de Lucas, hermanos, de la comunidad de la iglesia primitiva, cualquier persona, hermanos, que trata de leer con cuidado, pueden imaginarse que es un tipo de sociedad, ¿no? Como elitista o como a lo mejor un grupo que no quiere extenderse, sino un grupo que es privado, que no da entrada, pero no, es lo que algunos hombres han tratado de definir, ¿no? Una comunidad de la iglesia que prácticamente no quería salir. Es lo que han entendido algunos grupos, hermanos, dentro del cristianismo,
que no los menciono por respeto, porque no dudo de su cristianismo de todos ellos, pero ellos se aíslan, hermanos, se aíslan y viven en sus comunidades, solo ellos, sin tratar de entrar al mundo por no contaminarse, pero creo que es un error muy grave. La descripción que se da aquí, hermanos, es que sí están juntos, unánimes todos ellos, mas sin embargo están discipulándose para poder salir. Y esto que vemos aquí, hermanos, es el modelo de la iglesia cristiana. No significa que esta iglesia era perfecta, hermanos, porque en unos capítulos más adelante vamos a ver que están lejos de la perfección, pero significa que es el molde que nosotros tenemos. El molde es el de la iglesia primitiva, hermanos, que es rescatado de la religiosidad, de cualquier medio de salvación, hermanos, y que somos bautizados porque hemos creído que la salvación solamente se encuentra en Cristo y estamos sumamente arrepentidos por eso. Y es por eso, hermanos, que el versículo 43, en este contexto dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay dos cosas muy importantes aquí, hermanos, que comprender y probablemente hoy no alcanzamos a verlo porque la introducción fue muy larga. Pero temor a toda persona. ¿Qué pensaríamos, hermanos, si estuviéramos ahí, insisto, y vemos a estos hombres piadosos, comprometidos con la religión, llegando, hermanos, a la celebración de la Pascua, ¿no? Tremendo, cuando el Señor Jesucristo ya les ha dicho a los apóstoles, yo soy su Pascua, ¿no? Es decir, ustedes no celebrarán más esos rituales, yo soy su Pascua, soy el cumplimiento de todos los sacrificios. Es impactante. ¿Y qué diríamos si tenemos relación con todos esos 3,000 y más, hermanos, mujeres y niños tal vez, que son completamente dedicados a un tipo de religión y de pronto ahora los vemos en pos de un señor que es el hijo de un carpintero conocido, de una mujer, hermanos, judía, que también, según ellos, ha apostatado la fe, y de un hombre que terminó en la cruz, ¿no? Nosotros lo vemos desde otro enfoque, pero ¿qué pensaríamos en ese entonces, hermanos? Estos hombres lo que vieron fue algo sobrenatural, que es lo que ven otros de ti. El que tú estás bajo el yugo de una religión y de pronto entras a la verdad que parece ser más simple de lo que es, hermano, y de pronto la gente dice, no puede ser posible. ¿Cómo ellos pudieron dejar todo esto? ¿No? Todo esto tan evidente, ¿no? Oraciones, hermanos, en voz alta y cosas de desorden, o los religiosos, hermanos, el ir de rodillas, hacer mandas, o los que salimos, hermanos, de hace años, de las doctrinas pentecostales, por ejemplo, exageradas, hermanos, ¿no? Que veíamos que la gente se caía y que se torcían y que hacían, y de pronto los que se quedan ahí, sea en la religión o en este cristianismo moderno, hermanos, porque en realidad es moderno, de los años 70 para acá viene esa ola de un cristianismo de confusión, de desorden, de miedo. Gente llega y ve esos cultos y les da miedo, hermanos, ¿no? Por las manifestaciones. ¿Qué pensaríamos de nosotros ahora de un grupo que es todo lo contrario? Todo lo hacen en orden, todo lo hacen diferente, oran diferente, ya no están orando, hermanos, como oraban, ya no se reúnen en las sinagogas para llevar los rituales judíos y ser enseñados aún por gente laica, gente que solamente sabía orar bien. A esos hombres les permitían enseñar en las sinagogas. ¿Qué pensaríamos si vemos que comienzan a hacer cosas que la ley de los hombres, de la Mishnah, hermanos, que ellos habían, la tradición de los ancianos había añadido a la misma ley de Dios, que ya no lo están guardando? ¿Qué pensaríamos de verlos que se abrazan, que se besan con amor, que lloran, que comen juntos, que tienen alegría, y que ya no está esa rigurosidad religiosa falsa, hermanos? Pues por supuesto que nos daría miedo. Si hubiera gente ahí familiar nuestra, diríamos, no puede ser posible, mira lo que han dejado ellos. Todo lo que han dejado, lo que han olvidado, y ahora mira lo que están haciendo, que están siguiendo la doctrina de ese carpintero que fue crucificado. Y esto es lo que nos sucede a nosotros también, hermanos. Nos sucede, los religiosos, hermanos, y los que están desviados doctrinalmente, que por supuesto
Estas doctrinas desviadas, hermanos, dentro de lo que se conoce también como cristianismo, hermanos, o que ellos creen que son cristianos, pues es antiguo testamentaria. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el Nuevo Testamento, hermanos, solamente en 2 o 3 ocasiones podríamos ver algunos destellos de estas prácticas, que obviamente no son todas las que hacen algunos, pero hablando de la profecía, por ejemplo, en contextos, hermanos, que aparecen ahí luces, pero que jamás vemos a los apóstoles metidos en estas prácticas siempre. Los vemos predicando el evangelio, hermanos, y perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión, y esta es la vida de la iglesia. De hecho, esta es la santidad. La santidad, recuerda que no es no pecar como tal, el cuidarte, no peques, no veas allá, no voltees, haz esto, haz el otro. No, hermanos, eso es ser religioso, ¿no? Es el legalista decía, no toques eso, no hagas eso, no te agaches más de 50 veces porque es sábado, no persigas a la mosca porque haces un movimiento y eso te hace estar trabajando el día de reposo. Eso es la religión. No hagas. No, hermanos, en el caso del cristianismo, los nacidos de nuevo, por supuesto que no desean estar en el pecado. Pero en lugar de estar viendo todo lo malo todo el tiempo y no lo toques, están viendo al Señor Jesús y ya no tienen tiempo para ver lo demás. Pero esto causó miedo a las personas, hermanos. Causó miedo ver un cambio radical. Recuerda, varones piadosos de todas las naciones que fueron a Jerusalén a festejar la Pascua, llegaron religiosos y salieron llenos de gracia y de perdón, reunidos con el grupo de seguidores del Señor Jesucristo, a quien habían crucificado, hermano. Hubo temor. Por supuesto que la porción siguiente dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Número 1, no olvides que aún, hermano, no tenían el Nuevo Testamento. Y a Dios le plació obrar de esa forma. Ahora, ¿cuál es el milagro y las señales, las maravillas y las señales más tremendas que hacen los enviados de Dios? Que predicando el evangelio, las personas salgan de las tinieblas a la luz. Hermano, la gente podría estar enferma y no sanar. La gente podría no recibir profecía. La gente podría, hermano, no caerse y hacer cosas. La gente podría estar, hermano, en vegetal. No moverse, no ver, no hablar, no oír. Pero si ha escuchado el evangelio y ha recibido la fe salvadora, hermano, estas personas son más que vencedores. Recibieron el milagro más grande. ¿Cuál es el milagro, hermanos? La profecía cumplida más grande y la única que necesitamos como tal en realidad para ser salvo. El Hijo de Dios anunciado desde Génesis 3:15 vino a la tierra, vivió una vida perfecta, nunca desobedeció, es el único santo, bueno y justo que ha pisado esta tierra, fue tentado en todo pero jamás pecó, obedeció al Padre y fue a la cruz del Calvario por su propia voluntad y ahí Él entregó su vida en rescate por muchos, hermanos. Resucitó al tercer día, demostrando que Él era el Señor, que no había pecado en Él y que habíamos sido justificados. Es la firma, fueron justificados, subió al cielo, prometió regresar. ¿Cuál es el milagro y la profecía más grande? Es eso, hermanos. Si no damos nada y solamente damos eso, es más que suficiente. Esta es la perseverancia de la iglesia primitiva que los llevó a morir. Hermanos, la iglesia primitiva no fue a la hoguera, a la cruz, a la lapidación, a ser aserrados por hacer milagros y alborotos y campañas, hermanos, de las que hacen hoy de sanidad. No, ellos no fueron por eso, hermanos. Ellos fueron por predicar el evangelio. Habiéndolo creído, predicar el evangelio y perseverar en la doctrina y en la comunión. Fueron aborrecidos, fueron odiados, no únicamente por los judíos, sino también fueron odiados por los gentiles, romanos y judíos sobre los cristianos, y como sigue siendo hasta hoy. Es por eso que si alguno de ustedes, hermano, se siente incómodo, perseguido, criticado, si las amistades de antes o algunos que se reunían con nosotros nos ven extraños, es por eso, tienen temor y no pueden creer. ¿Por qué puedes llevar una vida de gozo y de paz a pesar de cualquier circunstancia? ¿Por qué puede bastarte con solamente abrir la escritura y exponerla y gozar? ¿Por qué te gusta cantar alabanzas que únicamente hablan de la exaltación de Cristo? ¿Por qué ya no eres como antes? ¿Por qué no haces lo de antes? Porque ya fui libertado del error, hermano.
Fui libertado del engaño y ahora lo único que me basta es Cristo Jesús. Y lo único que necesito es Cristo Jesús. Y lo único que anhelo en el cielo es a Cristo Jesús. Y Él es más que suficiente, hermano. Es lo sencillo, lo simple del cristianismo. Todo trata de Cristo. Todo lo demás, hermano, sobra. Todo lo demás, hermano, sobra. Solamente necesitamos a Cristo, hermanos. En este tiempo, pues obviamente el temor vino, hermanos, porque era las reuniones. Es decir, fíjate, viene temor, escucha bien esta parte, Dice el versículo 42, ¿verdad, hermanos? Lo que leímos, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y después de esto dice, hermano, sobrevino temor a toda persona. Y después, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, esto refuta por completo la idea de que las personas tenían temor porque los vieron haciendo maravillas y señales. Sino ellos tenían temor de ver a esos hombres reunidos en amor. Eso es lo que daba temor. ¿Y estos locos qué traen? ¿Por qué estos cristianos siguen congregándose en tiempo tan peligroso? ¿Están locos o qué son? ¿Qué tienen? Viene temor a las personas. Pusieron atención y hubo maravillas y señales. Hermanos, es algo asombroso, por ejemplo, hablando hoy en este contexto, porque por supuesto esta porción de y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, hermano, también tiene aplicación hoy, aunque de una manera distinta. Aquí sí veíamos cosas increíbles, hermanos. Hombres eran libertados de demonios, personas eran sanadas, muertos resucitaban. Por supuesto que esto Dios lo sigue haciendo. Pero los apóstoles tuvieron dones extraordinarios. ¿Por qué? Porque no tenían la extraordinaria palabra de Dios como nosotros hoy completa. Hermano, es mucho mejor el evangelio que cualquier milagro que pueda existir. Nosotros tenemos ventaja sobre ellos, porque los milagros no salvaban, hermanos. Porque no salvaba. Desde el principio era solamente el evangelio. Mayor la maravilla. Y aún la aplicación de hoy, hermanos, de maravillas, señales hechas por los apóstoles, una mujer en prostitución, o un homosexual completamente entregado a su pecado, o gente borracha, perdida, drogadicta, religiosos, hermanos, verlos de pronto convertidos, adorando al Señor. Cuando ves eso dices, Señor, qué maravilloso, qué señal tan maravillosa. Motivarlos y alentarlos mucho a todos, hermanos, no únicamente a mis preciosos hermanos en Monterrey, creo que hay más hermanos ahí conectados. Solamente quisiera recordarte lo que está sucediendo acá. Todos tienen temor y hay muchas maravillas y señales que son hechas, hermano. Cuando la iglesia está unida, a pesar de lo que la gente alrededor dice, cuando la iglesia piensa igual, camina igual, desean lo mismo, todos los ruidos y las cosas que hay alrededor no importan, porque la iglesia pone sus ojos en Cristo, hermano. Y está bien ahí, está bien ahí. ¿Y sabes qué es algo? La perseverancia. Porque si nosotros no somos fieles e inamovibles en nuestra fe, podremos, hermanos, pagar las consecuencias y llegar a un lugar en donde difícilmente volveremos a regresar con gozo. La iglesia está corriendo, hermano. La iglesia visiblemente no llama la atención, no es deleitosa, no, hermano. Por ejemplo, los de la luz del mundo alegan mucho cuando yo me con ellos. Alegan, y a ver, ¿en dónde está tu templo? Nosotros tenemos una basílica gigante, una sinagoga, o no sé cómo le llaman ellos, gigante de Dios, ¿no? Católico romano dice también, nosotros tenemos nuestra catedral y mira nada más allá Roma, la Basílica de Pedro. Hermano, nosotros probablemente no tendremos ni un lugar de reunión con luz, o apenas con una lámina, o tal vez con sillas de botes. Hay iglesias así, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos algo que no se compara. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios en nosotros, que es el sello. Y nosotros tenemos esperanza que no termina. Que el Señor Jesús ha ido allá, ha preparado por la eternidad. Y si pensamos en esto,
que son voces del diablo, que son como esos abejorros grandes que están hablando y que intentan llamar nuestra atención. Hermano, esos animales que están volando alrededor son abejorros o alacranes o víboras que ya no tienen veneno. El veneno, sus dientes, sus venenos fueron puestos en Jesús, sus dientes fueron en Jesús, sus aguijones fueron enterrados en Jesús, y nosotros somos molestados, pero no perdamos de foco, hermanos, de nuestros ojos a Cristo. No retrocedamos jamás. Y quisiera leer un último versículo, hermanos, porque ya saben que yo podría seguir hablando mucho tiempo, pero es tarde y hay actividades. El versículo 44 y 45, hermanos, habla de la unidad y cómo ellos vivían en la vida común al Señor Jesús. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Esto es muy importante, hermano. Todos estos que habían creído estaban juntos. Y escucha, todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos. Y hay una pregunta que yo te hago hoy. Hermano, si hemos creído en Jesús, si hemos creído, hermanos, ¿quién es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Quién es la iglesia, verdad, hermano? ¿Cómo se dirige la iglesia? Si creemos que la iglesia pues está en el Nuevo Testamento, definida, y vemos las prácticas y ejemplos de una iglesia obediente, de una iglesia que ama, de una iglesia que está en pecado, hermano, hay todo lo que necesitamos en la Escritura. Tú. No pienses en nadie más. Tú estás junto con los que han creído. Tú tienes en común todas las cosas. Por supuesto que no está hablando, hermano, de cosas secundarias, ¿no? A uno le gusta el rojo, a otro le gusta el amarillo, a uno le gusta el chocolate, a otro le gusta el arroz con leche. No habla de eso. Habla de las cosas del Señor. En realidad, toda la vida cristiana la tenemos en común. ¿O aún seguimos, hermanos, con un pie en el pasado y otro? Y tenemos, de lo contrario, esto está lastimando la iglesia, está causando problemas, está trayendo roce, diferencias. Es, hermano, como si alguno de estos que creyó fuera a la sinagoga. Hermanos, es que la verdad, ustedes apóstoles, pero todavía no me desarraigo de la sinagoga. Voy a ir a escuchar la predicación de la ley y voy a seguir guardando la ley para pues no perderme. ¿Recuerdas cómo le llamó, hermano, el apóstol Pablo a la iglesia? Gálatas insensatos, ¿verdad? Refiriendo a que de verdad salen de un lugar, conocen la verdad y vuelven otra vez al mismo. Les llama insensatos y es la iglesia y los ama, hermano. Pero esta iglesia primitiva, que es la iglesia que comenzará a sufrir de una manera indescriptible, porque no solamente imagínate quemar un dedo, ¿verdad? Ahora imagínate que te quemen como una antorcha, que te corten en pedazos, que te lapiden. Recuerda que la lapidación, pues no eran las piedritas, sino eran piedras grandes, pesadas. Hermano, ¿tú tienes todas las cosas en común o aún no has creído en el cristianismo? ¿O aún llaman la atención otras cosas pasadas que no están dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento? Porque, insisto, si tú lees algunas porciones, podrías encontrar una defensa para una creencia que no esté en todo el Nuevo Testamento. Pero yo te lo puedo asegurar, si tú lees esas pequeñas porciones en todo su contexto, te darás cuenta que no es lo que piensas. Eso nos pasa mucho. Me pasa que algunos hermanos me dicen, hermano, pero usted dijo esto y aquí este versículo dice lo otro. Y yo le digo, bueno, por favor, hazme un favor. Comienza a leer 50 versículos antes y 50 versículos después, y después vienes y me dices, ya no regresan. El Señor es perfecto, hermanos. Entonces me gustaría que meditaras en lo que hoy he tratado de transmitir. Yo sé que el Espíritu Santo te convencerá, tratará con cada uno de los suyos, porque siempre el Espíritu Santo trata con los suyos. Y que pienses en esta parte final. Todos los que han creído están juntos. Esta palabra junto, hermano, es también traducida como estaban en una comunión íntima. ¿Ok? No únicamente en un lugar en donde hay división, no. Juntos, porque agrega, y tenían en común todas las cosas.
todas las cosas. Hermano, ¿crees en la Trinidad? Por supuesto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermano, ¿tú crees que la salvación es solo por gracia, por creer y que es dado por Dios? Amén, por supuesto. Hermano, ¿tú crees en el bautismo trinitario, Padre, Hijo? Por supuesto, amén. Hermano, ¿tú crees que el Señor en realidad va a salvarnos? ¿Va a terminar la obra en que somos pecadores? Amén, yo lo creo. Hermano, ¿tú crees que únicamente basta con que nos reunamos aquí? Con que compartamos el pan, tengamos comunión, estudiemos la Escritura y oremos y ya, por supuesto. Eso era tener todo en común. Fueron perseguidos, claro. Fueron señalados, por supuesto. Fueron odiados, por supuesto. Aún asesinaron a los pastores y al resto de ellos. ¿La pasaron mal? Pues sí, por el dolor. Pero como entendían quién era Jesús y lo que había hecho, hermano, ellos estaban felices, unánimes, todos con gran gozo, hermanos. Todos con gran gozo. No hablamos de 5, de 20, hablamos de aproximadamente 3,000, 4,000, 5,000, hermano. No únicamente estamos pensando en algo que sucedió, sino gracias a lo que el Señor hizo ahí, tú y yo estamos hoy acá. Pero aún el diablo trata de traer en nosotros confusión. Y así como en ese entonces fue el judaísmo para ellos, hermanos, que dejó asombrados a los que se quedaron la ley, así tú y yo igual, de las doctrinas que salimos, sea el cristianismo, hermano, que tú sabes que tiene de verdad mucha deficiencia bíblica, desnutrición, o sea la religión católica romana o testigo de Jehová. Si tú en verdad, con el temor de Dios, volteas y ves eso, y no buscas únicamente defender tu propia idea y autojustificarte, sino ves la Escritura y no encuentras que los hermanos hacían ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hermano, no sé, el que alguno de los apóstoles diera el perdón de pecados. Hoy te perdono tus pecados, ¿no? O que diera el pan de la cena y diga, recibe, come a Cristo, ¿no? Que sabemos que en un sentido, hermanos, espiritual, participamos de su carne, ¿verdad? Pero no literal, como es la transustanciación, que se convierte el pan en carne, ¿no? Es una locura. O cuando vemos que los apóstoles ponen mano en la cabeza de una persona y la tiran y se convulsiona. O cuando vimos que algunos de las iglesias brincaban y se retorcían, hermanos. O cuando vemos que había escándalos y todos gritaban como locos y estaban... Jamás, jamás, jamás. De hecho, hermanos, no vemos ni panderos, ni danzas, ni tamboriles, nada. Vemos una iglesia perseguida que trata de llevar únicamente su cristianismo, sujetos y arraigados a la palabra y en el temor de Dios, hermanos. Y orando unos por otros y conviviendo y solamente sostenidos por la palabra. Y el resto de otras prácticas que ellos venían haciendo por el Antiguo Testamento fueron echadas atrás. Ellos ya no eran judíos. Ellos ahora eran cristianos. Tú y yo ya no somos religiosos, ya no estamos perdidos en el sensacionalismo y en las emociones. Ahora tú y yo somos cristianos. Y los cristianos son muy simples, hermanos. Los cristianos son muy amorosos. Lloramos mucho, nos amamos mucho, peleamos contra el pecado. No toleramos la maldad, no desearíamos obedecer a Dios y sufrimos porque nos vemos reprobados, pero vemos a Cristo y decimos, yo puedo, Él me fortalece. Y tenemos en común, aunque mi carne me trate de llevar a la comodidad. ¿Y sabes qué? Todo lo que viene de parte de Satanás y toda la mentira es muy cómodo y muy bonito y muy emocionante y muy emotivo y todo bien. Porque el diablo, recuerda, hermano, lo acabo de enseñar en una preciosa familia, una misión en Juanacatlán que visitamos con nuestros preciosos hermanos allá. Recuerda que el diablo dice en Lucas 4, dice, te doy esto, te doy aquello, a Jesús, te doy aquí riqueza, poder, te pongo todo. A mí, dice Satanás, a mí se me ha dado para yo dárselo a quien quiera. Así que Satanás le va a dar a cada uno lo que quiere. Y el cristianismo verdadero, hermano, es difícil porque va en contra. La gente se asombra de nosotros. Estos locos, mira nada más. Mira qué necios, mira nada más. Mira qué fríos son. Parece que su iglesia está sin el Espíritu Santo porque llegan y todos están serios y están leyendo y nada más dicen amén. O cantan y cantan puros himnos aburridos, hermano. Pues es que se trata de Cristo crucificado. No estamos en un baile ni en un show, es reverente el sentido, hermanos. Hablamos de sangre a lo largo de los años, desde Cristo, todos los apóstoles, todos los discípulos cristianos y hoy en día mártires que mueren por predicar a Cristo, no por ninguna otra cosa.
Esta porción es hermosa. Perdón que haya tomado tanto tiempo, mis amados hermanos, pero ya tenemos buen tiempo sin vernos. Les mandamos abrazos y besos allá a Monterrey y el resto de los hermanos que veo que están conectados. Dios me los bendiga a todos allá. Espero vernos pronto, hermanos. Les invito que oremos y espero que podamos tener otra oportunidad para podernos ver y estudiar. Y si quisieran charlar, pues aquí estamos, hermanos. Te amo, hermano Jesús. Y al resto también, hermanas amadas, Dios me los bendiga. Pastor, un abrazo. Y a todos los demás también, hermanos, en amor. Les mandamos abrazos, besos santos y bendiciones en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, ahí en donde están. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, amado Señor, por darnos este tiempo de meditación. Agradecemos, amado Señor, que nos permitas, que nos concedas, Santo Dios, poder abrir tu palabra y meditar en estos textos y recordar qué preciosa es tu iglesia, Señor. Cómo tu iglesia unida impacta a los demás. Cómo tu iglesia unida, sin importar el número, Señor, hace que los hombres se asombren por ver la unidad, Señor, el amor. La gente teme cuando nos ve unidos, amado Señor, con gozo en medio de la tormenta, como estamos experimentando en este tiempo en donde la gente tiene pánico. Tu iglesia está tranquila. Te doy gracias, amado Señor, porque en tu palabra tenemos lo que necesitamos para conducirnos en el temor. Reconocemos que antes, Señor amado, nos dejábamos mover por lo que nos daba a nosotros el placer. No nos bastaba tu escritura, queríamos más cosas nuevas, Señor. Ver, amado Señor, como aquellos que demandan señal o quieren ver más maravillas cuando tú eres la más preciosa maravilla, Señor. Ahora entendemos que todo esto se trata de Cristo y que no necesitamos sino solo a Cristo, seguir a Cristo, tus palabras preciosas, Señor, y así estar juntos ayudándonos hasta el fin de nuestros días o hasta que tú vengas. Ayúdanos, amado Señor, a poder ver, Señor, el gran privilegio que tenemos de ser tu iglesia, defectuosa, Señor, aún, pero perfeccionada cada día, porque esa es tu promesa. Temerosa, Señor, pero llena de valentía cuando vamos a ti y tú eres nuestra fortaleza. Señor, débil, pero fuerte, amado Señor, cuando así nos confesamos. Señor, dependientes de ti en totalidad, atacada, maldecida, Señor, señalada, así como lo hicieron contigo, Señor. Aún todo esto es una gracia que no merecemos. Ser, amado Señor, conocidos como los nazarenos, los que seguimos al Señor Jesús. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido les bendigas y les guardes, y que a pesar de mí, Señor, de mis deficiencias, de mi falta de sabiduría, mi ineptitud y mis tantos errores, hoy tú puedas obrar, Santo Espíritu de Dios, en cada uno de ellos conforme a su necesidad de ti. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra por todos los siglos. Y gracias porque tú precisamente, amado Señor, como bien dices en estas porciones, nos ayudarás a que los tuyos perseveren unidos, Señor, juntos, creyendo lo mismo y deseando lo mismo. Bendecimos tu nombre, Señor amado, y te damos gracias, Padre, y solamente, Señor, por y en Cristo hoy oramos y te damos gracias. Amén.